Buenas tardes con todos los usuarios de YouTube. Bienvenidos a otra presentación del canal Rincón del Saber. Como es de costumbre, se debe señalar que para más información sobre nuevas presentaciones, no olviden suscribirse a mi canal y recibir notificaciones sobre ello. Mientras florecía el Imperio Bizantino con Justiniano a la cabeza, mientras se consolidaban los califatos musulmanes, mientras surgían los primeros reinos germánicos y vikingos, en Ecuador terminaría el periodo de desarrollo regional y daría apertura a otro de gran envergadura, el cual, debido al crecimiento poblacional, las técnicas agrícolas se modernizan, se desarrollan y sistemas monetarios incipientes, se estratifica la sociedad de acuerdo a sus ocupaciones, se consolidan los grandes señoríos étnicos o confederaciones, que a su vez construirían los primeros centros urbanos a nivel nacional. A este periodo se lo conoce como de integración, que va del 500 al 1500 de nuestra era. De estas culturas vendrían los nombres a varias de las actuales ciudades del país, como Quito y Guayaquil. En la región costa sobresale por antonomasia la Manteño-Huancavilca, que va del 800 al 1531 de nuestra era. Ocupaban las actuales Bahía de Caracas, Golfo de Guayaquil, Isla Puná y El Oro. Hubo centros urbanos como Jocay, actual Manta, Cancebo o Atacames. Hubo contacto con otras culturas de México y Chile. Fue una sociedad fuertemente estratificada. En base a sus ocupaciones llegaron a formar grandes ligas, como la de mercaderes. Eran hábiles con los minerales. Crearon máscaras de oro, hachas de bronce y joyas de todo tipo. Con la cerámica crearon enormes incensarios y también fueron hábiles haciendo esculturas de piedra, siendo las más famosas las sillas en U, que se parecen a los curules romanos, y en cuya base hay figuras como jaguares, pumas y también dedicatorias a la diosa oficial de la cultura, Umiña, que según el mito es la protectora de la salud e hija del cacique Tajayi. Es representada por una esmeralda. En lo que respecta a los huancavilcas, existe otra leyenda famosa, la gran pareja Guayas y Quil, caciques que protegieron sus territorios de la conquista española, pero cuando fueron hechos prisioneros, cometieron suicidio. Francisco de Orellana, en base a esta leyenda, durante la fundación, denominaría a esos territorios en su honor, bajo la fusión de Guayaquil. Pero eso lo vamos a ver en otra presentación. Otra cultura de gran envergadura en el litoral sería la de Milagro Quevedo, que va del 500 al 1500 de nuestra era, asentados entre la cordillera de los Andes y las provincias de Guayas y Los Ríos. Eran hábiles en la metalurgia y orfebrería, así como la construcción de grandes tolas, siendo las más altas las de 10 metros de altura. También fueron hábiles en las cerámicas, siendo la más relevante el recipiente con múltiples decoraciones animales denominadas cocinas de brujo. Otra gran cultura sería Atacames, ubicada en la bahía del mismo nombre, en la actual provincia de Esmeraldas. Va del 700 al 1526 de nuestra era. Se asentaron en dos grandes centros urbanos llamados Balao y Tonsupa. Eran grandes pescadores, empleando para ello piedras duras como pesas, anzuelos y redes, bajo un sistema llamado pesas líticas. Eran expertos en el ámbito textil y también desarrollaron el primer sistema monetario del que se tiene registro a nivel nacional, empleando valvas y moluscos como monedas para el intercambio con otros productos. En la región interandina o sierra hay varias culturas como
Cuasmal o Tusa, que habitaba en las zonas de Pasto y Carchi, hábiles con la cerámica, con complicados diseños gráficos; la cultura Pasto, reconocidas por su fina cerámica, orientadas a manifestaciones culturales de varios grupos como Capulí, Tuncanguán y la anteriormente mencionada Tusa; la cultura Panzaleo, cuyo nombre se debe a la curiosa forma ensanchada de su cerámica. Habitaron lugares tanto de la sierra como de la Amazonía. Otra cultura sería los paltas, que habitaron la actual provincia de Loja. Su nombre significa aguacate y se les denomina así debido a la forma de sus cabezas, ya que cuando cumplían los 3 años eran sometidos a una práctica de alargamiento. Eran un pueblo guerrero que se asentaba en el valle de Cuxibamba, actual ciudad de Loja. También hay vestigios en otros rincones como Saraguro, Célica, donde dejaron petroglifos en rocas alargadas verticalmente llamadas monolitos de Quillusara, y en Catacocha, y este nombre se debe a un mito en el cual la primera pareja palta vislumbró un gran lago y la mujer resbaló, y cuando lo hizo, pensando que estaba junto a un dios, pronunció la palabra Taitacocha, que significa Padre Lago. De ahí vendría el nombre. A lo largo de la región interandina sobresaldrían otras grandes culturas de renombre, como la Confederación Caranqui-Cayambe, cultura altamente desarrollada, administrada por una diarquía o gobierno de 2 funcionarios. Levantaron grandes centros administrativos, siendo el más famoso Cochasquí, ubicado en el cantón Pedro Moncayo, provincia de Pichincha, conformado por varias pirámides truncadas hechas con bloques de cangagua de origen volcánico. La utilidad de estas edificaciones está en debate. Se creen que eran observatorios astronómicos, fuertes militares, lugares de ritos religiosos, entre otros. Al lado se encontraría otra confederación, en la hoya de Guayabamba, llamada Quito, asentada en los actuales territorios de la capital del Ecuador, Quito. De ahí vendría su nombre. Sus vestigios se lo pueden encontrar en el asentamiento arqueológico de Rumipamba, ubicado en la parte norte de esta ciudad. Se hallaron vestigios de aldeas, casas de barro y muros de piedra alrededor. Estas confederaciones serían mencionadas por el padre Juan de Velasco en su obra El Reino de Quito, en las cuales se mencionan que estaban dirigidas por una monarquía denominada Quitukara o Shiri. No hay evidencia arqueológica que demuestre su existencia, pero sí hubo alianzas entre estas confederaciones que lo vamos a ver más adelante. Sobre esta región también se destaca los yumbos, ubicados en la provincia homónima, en las actuales parroquias de Calacalí, Mindo, Nanegalito y Nono, en la ciudad de Quito. Son característicos sus centros religiosos, como el de Tulipe, que se halla al lado de Nanegalito, en donde hay tolas, piscinas que se usaban para fines astronómicos, al igual que petroglifos grabados en las piedras. De ahí vendría la lengua zapara, que es considerada patrimonio oral de la humanidad. Más al sur de la región se hallarían los puruáes, que habitarían las actuales provincias de Chimborazo, Bolívar, Tungurahua y Cotopaxi, caracterizados por el gobierno de un curaca de cada una de las etnias de manera independiente, una manifestación temprana de federación dentro del país. Uno de esos centros administrativos sería Liribamba, la actual Riobamba.
También hay vestigios de su cultura en los actuales cantones de Alausí, Guamote, Penipe, entre otros. Otra confederación de connotado desarrollo arquitectónico sería la Cañari, ubicada en las provincias de Cañar y Azuay. Sus centros administrativos serían Chababula y Hatun Cañar. Este sería la inspiración para construir otros centros urbanos incásicos como Ingapirca o Cojitambo, que vamos a ver en otras presentaciones. También se caracterizan por frecuentar centros religiosos, como la laguna de Culebrillas, en donde según el mito surge la serpiente que dio origen a la primera pareja Cañari, para después volverse a ocultar. Hubo varios cacicazgos, siendo los más famosos los Duma, que harían frente a la conquista incaica. Para terminar con esta presentación, en la región amazónica se destacan los famosos Bracamoros o Shuaras, pueblo heroico, guerrero e indómito que resistió valientemente a futuras conquistas como la incaica o la española. También se destacan los Quijos, que ocuparon partes de la provincia de Napo y Orellana, y también otras culturas como la Cofán o Aurani, que hasta la fecha siguen existiendo, y también se caracterizan por ser uno de los pocos pueblos indígenas en mantener su estructura social y sus costumbres ancestrales intactas, debido al ambiente selvático donde viven. Este sería el territorio ecuatoriano a finales del siglo XIV, con el cual se toparían los guerreros extranjeros procedentes del actual Perú, llamados incas, para la conquista e integración de dichas tierras a su inmenso territorio e imperio en expansión conocido como el Tahuantinsuyo. Antes de terminar, les dejo con la siguiente dinámica. En el siguiente recuadro tienen que encontrar las culturas que pertenecen al periodo de integración. Las respuestas anotarlas en la parte de comentarios. Si les ha gustado este video, no olviden en dar un like y compartirlo en redes sociales. Nos vemos en otra ocasión.